Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en este día, domingo 6 de diciembre. Vamos acabando el año y bueno, pues ha sido un año de bastante reflexión para muchos en la iglesia, para el mundo entero en sí. Y yo confío en que esto va a ser para bien de muchos, para el bien de las almas de muchos y para la salvación de muchos, porque el Señor que se ha permitido esto es precisamente porque Él quiere no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a través de esta pandemia muchos van a arrepentirse, como también muchos van a seguir igual, o sea, no van a aceptar a Jesús. Muchos creyentes, muchos cristianos van a arrepentirse, otros van a seguir igual. Entonces, de alguna manera es algo que va a ayudar a la humanidad, pero es algo que sí trae una profunda reflexión en nuestras vidas. Bienvenidos una vez más, les agradezco que estén aquí. Estamos grabando ahorita por el YouTube, y bueno, confiamos en que esta enseñanza sea de bendición para todos ustedes, para todos nosotros, y que podamos seguir aprendiendo de Jesús. Hemos estado viendo mandamientos, llevamos hasta ahorita pues 176 mandatos de Jesús que Él nos dice en su palabra, y obviamente yo confío en que pues estemos poniendo la atención, estemos tomándolo en cuenta, hermanos. Es ahorita muy difícil y complicado por la cuestión de que no nos hemos reunido y es fácil a veces relajarse, ¿no? Entonces yo les sigo animando a que no se relajen, por favor, que se sigan congregando. Es bien triste, la verdad, saber que muchos ahorita no se están congregando. Les dijimos desde un principio, les animamos y les exhortamos a que se congregaran en sus casas con sus hijos. No necesitan ir a una iglesia ahorita o estar congregándose. Ustedes lo pueden hacer. Entonces, desgraciadamente es triste y lamentable que estén atendiendo otras cosas, ¿no? Aunque sean válidas, y no estén congregando o se relajen, pudiéndolo hacer, se relajan. Y pues como no hay iglesia ahorita y como no nos estamos viendo, es fácil relajarse. Entonces yo no quisiera que sea así, y obviamente confío en que van a insistir, porque eso es lo que de alguna manera nos va a sostener en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, pero también de gran bendición para nosotros, para nuestra vida, porque obviamente al atesorar estos tiempos y al capitalizarlos de una manera adecuada, vamos a poder tener una mejor visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, vamos a continuar con los mandatos y vamos a pasar a Mateo 23, versículo 9, donde está el mandamiento número 177, y vamos a ver lo que el Señor Jesús nos ordena ahí. En Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo 23, versículo 9. Dice, su palabra dice, y no llamen vuestro Padre, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, el mandamiento número 177 es, no llamen a nadie Padre. No llamen a nadie Padre. Mandamiento número 177. Ahora, esto de no llamar Padre a alguien, pues creo que todos lo tenemos bien claro. Los católicos pues ahí se equivocan, ¿no? Porque porque de alguna manera pues le llaman padre o sacerdote a los que los atienden o los ministran ahí en la iglesia. Esta nosotros no tenemos ningún problema. Más bien aquí la parte que es la que tenemos que atender es precisamente lo que dice después. Dice, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Muchos padres son malos, y hay muchos padres que dañan a sus hijos, dañan a sus familias, dañan a sus esposas. Son padres malos. Y obviamente pues los hijos, cuando ven un padre malo, ¿no? Y que pues, hace muchas cosas indebidas, pues obviamente se identifican y crecen con una cierta identidad. También hay padres buenos que hacen buenas cosas para sus hijos, que realmente pues, atienden a sus hijos, y por eso a veces vemos, ¿no? Hay ciertas ironías, ¿no? De la vida misma, ¿no? Cuando hay hijos buenos de padres malos. Nosotros conocemos hijos buenos de padres malos, donde los padres son malísimos, alcohólicos, drogadictos y hacen cosas malas, y los hijos salen estudiosos, ¿no? Como también padres que son buenos y les tienen hijos malos. Pero nuestra identidad como hijos de Dios
es de que nosotros tenemos un Padre Celestial que está en los cielos. Y Él dijo que incluso un padre bueno es malo, porque aun cuando yo sea bueno, aun cuando un padre sea muy bueno con sus hijos, el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 11, dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos sabrá darle buenas cosas a los que se lo pidan. Entonces realmente tenemos un Padre bueno que está en los cielos, y es un Padre, y es precisamente de ahí donde viene nuestra identidad como hijos, ¿no? Él sabe realmente nuestras necesidades, y Él, como un buen padre, Él va a suplir y va a saber conducir y sostener a sus hijos. Entonces, nuestra identidad viene de que tenemos un Padre Celestial, que Él sí es bueno, aunque yo haga buenas cosas, pero aun cuando yo haga buenas cosas soy malo, y Él es totalmente bueno y Él sabe qué es lo mejor para mí, y de ahí viene, valga la redundancia, nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, espero que haya quedado claro esto, y vamos inmediatamente al mandamiento número 178, que está en Mateo 23, versículo 10. Mateo 23, versículo 10. Ahí está el mandamiento número 178. Y dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Hablé algo la vez pasada, la enseñanza pasada acerca de esto. Y el mandamiento número 178 es: no llamen, o no sean llamados, perdón, no sean llamados maestros. Ahorita vamos a explicar un poco acerca de esto. Porque en el cristianismo, uno es nuestro maestro, Jesús. Él es nuestro maestro. Y obviamente no tenemos nosotros necesidad de que nadie nos enseñe. Ahorita voy a explicar un poco de esto para que no se malentienda. En la palabra de Dios dice que hay una unción que está en nosotros, ¿no? Y vamos a leerlo, que está en la primera carta de Juan. Por aquello de que piensas que solamente hay algunos ungidos, ¿no? Y otros no. Unos son super ungidos, como muchas veces se maneja. Pero la palabra de Dios dice que todos somos ungidos. Que todos los que hemos creído a Jesús hemos sido ungidos. Y ahí es donde está nuestra seguridad de que si tú has recibido a Jesús y yo he recibido a Jesús, tenemos la unción del Santo. Ahí, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice que tenemos la unción del Santo, somos ungidos por el Señor. En el versículo 27 dice lo que hace esta unción, de ahí mismo de esa carta, del capítulo. En el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él, dice, permanece en vosotros. Dice, y no tenéis necesidad, dice, de que nadie os enseñe. Dice, porque la misma unción os enseña todas las cosas. Y dice que de la manera que ella nos ha enseñado, debemos de permanecer en Él, o sea, en Jesús. Entonces, realmente, la unción que tenemos de Él, a través del Espíritu Santo, es la que nos va a conducir, es la que nos va a mostrar, es la que nos va a enseñar, ¿no? Y es la que verdaderamente nos va a hacer que vivamos las vidas a plenitud, o como Él quiere que la vivamos. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿por qué se necesitan maestros en la iglesia? O sea, ¿por qué se necesita la enseñanza en la maestra? Bueno, Dios ha determinado, y es parte del equilibrio, ha determinado que haya maestros, haya pastores, haya líderes que enseñen a su pueblo la palabra de Dios y le enseñen sus caminos. Son sus portavoces, son instrumentos, son servidores, precisamente para dar a conocer los misterios de Dios, dar a conocer el Evangelio y que el pueblo de Dios sea edificado. Pero aún así, aunque sea discípulo y maestro, el discípulo y el maestro, los dos son enseñados, edificados en Jesucristo, y los dos aprenden de Él. Entonces, tenemos que quedarnos con esto y saber que uno es nuestro maestro, Jesús. Entonces, obviamente Dios ha determinado, ¿no?, maestros en la iglesia que enseñan, pero es con un fin, nada más, de que aprendamos de Él y conozcamos más de Él y de sus caminos, pero no precisamente para que seamos llamados así. Entonces, es el mandamiento número 178, no sean llamados maestros. También vamos inmediatamente al mandamiento número 179. Y está en Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15.
Dice ahí en Lucas 12 que de repente llega, ¿no? Uno de la multitud, porque él estaba predicando, ¿no? Y él estaba, haciendo muchas cosas. Dice que de repente llega alguien de la multitud y le dijo, ¿no? Maestro, ¿no? Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia, ¿no? O sea, al parecer, pues su hermano, ¿no? Había recibido la herencia de su padre, o su padre había dejado una propiedad o una herencia en ese tiempo y el hermano no la quería compartir, quería quedarse con todo, como regularmente sucede hoy en día también, no estamos ajenos a eso. Hoy en día se ven muchas familias que se pelean, muchas familias que tienen conflictos por la herencia de sus padres, porque dejan cosas. Los padres, pues en el amor juntaron tantas cosas en su vida, con la finalidad de dejarles un patrimonio a sus hijos, sin saber de que ese patrimonio que estaban juntando iba a ser una causa de conflicto, división y a veces hasta odio, rencillas y muchas veces hasta muerte, porque hay familias que incluso se han matado por herencias. Aquí había una situación algo parecida donde pues llegan este hombre le dice que pues le diga a su hermano, ¿no? Le ¿sabes qué? Señor, te pido, ¿no? Que digas a mi hermano que me reparta conmigo la herencia. El Señor Jesús inmediatamente le hace ver, ¿no? Que Él no viene aquí, no estuvo ahí, o no vino aquí para solucionar los problemas familiares, porque no es así. El Señor Jesús no le dijo, mira, sí, yo voy a hablar con tu hermano, como cualquiera lo hubiera hecho, ¿no? Hoy en día, ¿no? Mira, yo voy a hablar con tu hermano, le voy a decir que tenga consideración, que sea parejo, que te tome en cuenta, que no sea egoísta, no, nada de eso. El Señor Jesús le responde, bueno, ¿y tú quién crees que me ha puesto a mí como juez o partidor, ¿no? Porque realmente Jesús no vino a resolver los problemas familiares, sino vino a resolver los problemas del alma, vino a resolver los problemas espirituales, vino a darle al ser humano la salvación de su alma y que pudiera conocer al único Dios verdadero. Ese es para lo que vino Jesús y no para resolver problemas familiares. Pero le dijo algo, ¿no? Que yo creo que a este individuo o a esta persona pues le cayó de peso porque no esperaba esa respuesta. Y ahí en el versículo 15 le dijo, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces el mandamiento número 179 es, guárdense de toda avaricia. Guárdense de toda avaricia. No valemos nosotros, hermanos, por lo que tenemos, ni tan siquiera por lo que llegáramos a obtener, ni tan siquiera por lo que llegáramos a querer o a hacer. Valemos porque fuimos comprados por la sangre de Jesús, somos redimidos de Cristo, somos redimidos de Dios y su sangre preciosa nos ha comprado y valemos por eso. Ese es nuestro verdadero valor como hijos de Dios. Y obviamente el tener avaricia pues nos hace perder todo sentido, ¿no? De identidad y más bien caemos en pecado. Ahora, avaricia es el afán o el deseo desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, ¿no? Vivimos, hermanos, en los últimos tiempos. Ahí en Mateo 24, el versículo 37 al 39, el Señor Jesús dijo que los últimos días iban a tener ciertas características. Y las características de los últimos días iban a ser de que iba a haber pues muchas personas, así como en los tiempos de Noé, ahí hace referencia a los tiempos de Noé, iban a comprar, iban a estar vendiendo, comprando, plantando, edificando, hacían muchas cosas que vemos ahorita. Entonces dijo que cuando vino el diluvio y vino la destrucción, dice que de repente ellos sí entendieron, pero ya no tuvieron oportunidad y se perdieron y obviamente pues no fueron salvados. Entonces, él dijo que nos debemos de guardar de la avaricia porque si nosotros o nuestra finalidad está nada más en adquirir cosas y por ser cosas, porque desgraciadamente muchos cristianos, líderes de iglesia, son arrastrados por este pecado. Y si no nos cuidamos podemos ser arrastrados nosotros también, ¿no? Olvidando que nuestra herencia, no está en esta vida y que no valemos, como lo dije hace rato, por lo que tenemos. Hay muchos hombres que están ahorita corriendo tras las riquezas, tras acumular cosas, tras acumular propiedades, tras acumular tantas cosas en su vida y pierden de vista eso. Pero desgraciadamente en la sociedad normal o en el hombre natural esto es algo normal. En el cristiano no debe de existir esto. Debemos de guardar toda avaricia. Debemos de procurar vivir contentos con lo que tenemos, ¿no? Porque es triste y lamentable que hay, y yo he visto, desgraciadamente, y para tristeza lo digo, que me he visto familias que tienen lo suficiente, hermanos, lo suficiente. Y además no necesitan buscar más. Y sin embargo, su vida está llena de buscar más cosas, tener más dinero, tener más propiedades, tener más posesiones. Y es triste porque se pierde el tiempo, ¿no? Él dijo que nuestra verdadera riqueza se hacía en los cielos y ahorita vamos a ver algo de eso, pero
tenemos que guardarnos de la avaricia, de estar acumulando cosas y de guardar cosas. ¿Vale? Entonces, vamos inmediatamente al mandamiento número 180. Y bueno, muchos puedan decir, bueno, es que entonces, pues si nada más vivo con lo necesario, entonces ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? ¿Y qué tal que la pandemia pues se agudiza como ahorita estamos viendo? ¿Y qué pasa si de repente pues se acaba todo en los supermercados? Y de repente, ¿qué pasa si hay un caos en la tierra y se acaba todo? Bueno, aquí entra el mandamiento número 180 y vamos a Lucas capítulo 12, versículo 24. Lucas capítulo 12, versículo 24. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 24, dice, considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis mucho más que las aves? Entonces aquí el Señor Jesús dice que nosotros debemos de considerar los cuervos. Entonces, mandamiento número 180 es, consideren los cuervos. Es el mandamiento número 180, consideren los cuervos. Ahora, si hay un ave que no merece ninguna consideración porque es abusiva, es carroñera, es abominable, vamos, por su propia naturaleza, ¿no? Es alguien que la verdad hasta, tú ves los documentales y los cuervos son carroñeros, ¿no? Hasta por manadas en huida, hasta los leones les quitan todo lo que tienen. Entonces, pero sin embargo Jesús dijo que aún esta ave carroñera, abusiva, aún es alimentada por Dios. Entonces obviamente eso lo dijo para darnos una enseñanza a nosotros. Ahora, dicho sea de paso, es la primera ave que se menciona en la Biblia. Ahí en Génesis capítulo 8, versículo 7, bueno, habla del diluvio en Génesis 8 y dice que de repente pues ya pasa la inundación, ya cubren las aguas, ¿no? Todos los montes, y dice que de repente pues envía, ¿no? La primera ave que envía afuera es un cuervo. Este cuervo dice que iba y venía a cada rato. Después envía una paloma, pero la primera ave que envía es un cuervo. Ahora, un cuervo también fue el que alimentó a Elías, ahí en la primera carta de Reyes, en el capítulo 17, en los versículos 4 y en el 6, dice que el Señor iba a enviar cuando de repente hubo una persecución con los profetas, y de repente le dice a Elías que se vaya a un arroyo y que se vaya a un desierto, y ahí va a ser alimentado. Entonces dice que de repente envió un cuervo, ¿no? Que le traía diariamente en la mañana y en la tarde, le traía de comer a este Elías y lo alimentaba. Imagínate nada más, escogió a un cuervo para alimentar a Elías y escogió un cuervo para ir y venir en Noé. Quiero pensar que era el que alimentó a Noé y a los que estaban con su familia, así como alimentó a Elías, aunque Génesis no lo dice, pero considerando, ¿no? Que lo hizo con Elías, posiblemente este cuervo que se menciona en Génesis 8, el que alimentó a Noé y a su familia, por eso dice ahí que iba y venía. Entonces a lo que voy es que mencionan el cuervo, ¿no? Y Jesús lo menciona y nosotros tenemos que considerar esto, ¿no? Entonces él dijo que él iba a suplir todas nuestras necesidades, ¿no? Y que él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si él tiene cuidado de los cuervos, ¿no? Este animal carroñero y abusivo, cuanto más va a tener cuidado de nosotros. Entonces debemos de estar siempre confiados en eso y que él pues tiene cuidado de sus hijos. Entonces el mandamiento número 180 es: consideren los cuervos. Inmediatamente pasamos al mandamiento número 181, Lucas capítulo 12 versículo 29. Lucas capítulo 12 versículo 29. Dice el Señor Jesús, dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. 181, el mandamiento es: no estén en ansiosa inquietud. Dice que no nos debemos de preocupar por lo que hemos de comer. Y mucha de la ansiedad que podemos llegar a tener es precisamente por el alimento diario. Ahorita creo que ha habido más, ¿no? La ansiedad de alguna manera, ¿no? Es un estado de agitación, ¿no? Es un estado de inquietud o zozobra de ánimo. Y obviamente tiene que ver con el sustento diario y eso obviamente nos produce ansiedad. En la palabra de Dios, en la primera carta de Pedro capítulo 5, dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en Filipenses capítulo 6 dice que pongamos delante de Él nuestras peticiones, con rogativas y acciones de gracias. Entonces Él tiene cuidado de nosotros. Hay veces en que, pues
pues es que va relacionado. Yo mismo he experimentado esto, hermano. La verdad es que yo no puedo decir que no he estado así. He estado, es más, últimamente he tenido así muchas ansiedades últimamente. Y me he tenido que apoyar en estos versículos, en esta palabra, en esto que ha dejado el Señor. Porque sí causa ansiedad, ¿no? Y tengo relación con mucha gente en mi trabajo, que pues toda la gente anda con angustia, con ansiedad de lo que va a pasar, con incertidumbre, y de alguna manera llega a inquietarte, ¿no? Y hacerte pensar que pues sí es cierto, ¿no? Pero tengo que irme a la palabra del Señor y tengo que apoyarme en la palabra de Dios y saber que Él, pase lo que pase, Él va a tener cuidado de sus hijos. Entonces, eso me ha ayudado a, a tranquilizarme y precisamente a no preocuparme de más, ¿no? Porque evidentemente hay preocupaciones, ¿no? Cuando no hay economía, cuando las cosas no se dan, cuando de repente se queda uno sin trabajo, cuando de repente uno se queda sin dinero, cuando de repente no tiene los gastos necesarios o suficientes para poder suplir, pues, o cubrir todo. Obviamente hay preocupación, obviamente también hay ansiedad, y yo sé que el Señor eso lo entiende y lo comprende, y en su bondad y misericordia siempre nos provee una salida para eso. Pero nosotros debemos de guardar nuestro corazón de que esa ansiedad y que esa preocupación no tenga dominio sobre nosotros, no tenga dominio sobre tu vida, porque acuérdate, Él cuida a los cuervos, Él te provee también a ti, así como un cuervo, y mucho más, porque nosotros valemos mucho más que las aves. Entonces debemos descansar en esas promesas, debemos descansar en su palabra y saber de que, bueno, aunque las cosas vayan difíciles y complicadas, Él siempre va a dar una salida y siempre nos va a proveer todo lo necesario. Y fíjate, Él dice en Mateo 5 que si Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, va a ser lo mismo y mucho más por sus hijos. Entonces, si Él aún malo a la persona que está portándose mal, a la persona que está pecando y que no toma en cuenta a Dios, aún así Dios la considera, aún así Dios le da lo suficiente, aún Dios la suple, cuanto más no lo hará por nosotros. Entonces tenemos que confiar en eso. Y bueno, si de repente pasamos pruebas y luchas difíciles en el área económica, emocional, debemos de saber que es parte de lo que Dios está tratando con nosotros, es parte del trato que tiene con nosotros, es parte de la disciplina que tiene que ejercer sobre nosotros como hijos, porque Él quiere que aprendamos de Él y aprendamos de Jesús. Entonces, no estemos en ansiosa inquietud, y cuando estés así, y cuando nos lleguen esos ataques de ansiedad, y cuando nos lleguen esos tiempos de zozobra y de incertidumbre, apoyémonos en la palabra del Señor y aferrémonos a eso, porque es lo que vale en nuestra vida y es lo que nos va a dar el sostén diario, porque si no, vamos a desfallecer, nos va a ganar todo eso y vamos a estar todos ahí desanimados, todos cabizbajos, y no debe ser así, porque un hijo de Dios, yo te lo vamos a mencionar más adelante, siempre, bueno, ya Jesús le dio la victoria en su vida y somos más que vencedores ante esas cosas. Entonces, animémonos con esto y no estemos en ansiosa inquietud, que es el mandamiento número 181. Inmediatamente pasamos al mandamiento número 182, que es en Lucas capítulo 12, versículo 33. Lucas capítulo 12, versículo 33 dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. El Señor Jesús le dijo a las personas que estaban con ellos que tenían que vender lo que poseyeran. Ahora, aquí Jesús no se refiere a vender para estrenar. Regularmente la gente, cuando vende sus cosas, es porque quiere comprarse algo mejor, ¿no? Es que vamos a vender esta tele porque que salió la 5K y la verdad quiero comprármela. Entonces vamos a vender la que tenemos y vamos para que podamos tener la otra tele. Hay que vender el carro para que podamos comprarnos uno mejor. Hay que vender este aparato para que compremos otro mejor. El celular para que compremos otro mejor. La gente está así, la gente cotidiana regularmente pues vende sus cosas para estrenar o para comprarse algo más. Pero Jesús no se refiere aquí a esto. Se refiere a vender, porque ahí en el contexto habla, y después inmediatamente dice: vendan y den limosna. Pero el mandamiento número 182 es: vendan lo que posean. Y obviamente es vender para regalar. El Señor Jesús vendía. Él acostumbraba a vender, bueno, como carpintero tuvo que haber vendido muebles, tuvo que haber tenido ese medio de sustento para su vida. Realmente Jesús no era, bueno, a veces se puede malentender, hermanos, en el sentido de que Jesús era pobre. Pero realmente Jesús no era pobre. Y hay que entender bien el concepto de pobreza y también el concepto de riqueza, ¿no? No es propiamente, Jesús era propiamente pobre, porque Él realmente nunca necesitó de nada. Es decir, siempre todo lo que trabajó era para cubrir sus necesidades. Entonces Él, de alguna manera, pues Él vivió con lo suficiente, con lo necesario.
O sea, él no andaba, ¿no? Él no andaba batallando en ese aspecto porque siempre trabajó para sostenerse a él y a su familia, en este caso a su mamá, María, apoyaba yo creo también a José, incluso a sus hermanos. Y obviamente él era rico, porque una persona pobre es aquella que no tiene nada, es aquella que no tiene ni para comer, esa es una persona pobre. O sea, uno puede decir es que yo soy pobre porque pues vivo modestamente, no tengo, no. Eso no es pobreza. Pobreza es realmente no tener ni para comer, ni dónde vivir, eso es pobreza. Un rico, ¿no? Es aquel que no tiene necesidad de nada. No se refiere al rico, ¿no? Al rico del que tiene mansiones, casas, no. Un rico es aquel que no tiene necesidad de nada. Entonces Jesús era rico, porque dice su palabra que él siendo rico se hizo pobre. Entonces él era rico porque él no tenía necesidad de nada. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, dice que nosotros nos debemos ocupar de nuestros negocios, trabajando honradamente para que no tengamos necesidad de nada. En la iglesia de la Odisea, el Señor Jesús reprende a esa iglesia porque decía que era rica. Dice, tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Pero dijo, tú eres pobre, ciego y desnudo. Entonces, a lo que voy es que hay que entender bien el concepto de pobreza y riqueza, según lo que enseñó Jesús. Porque si nosotros podemos caer en extremos, ¿no? Ahora, vamos, aquí un rico lo conocemos como alguien que tiene mucho dinero, pero realmente tú eres rico, hermano, y yo soy rico si no tienes necesidad de nada, tienes lo suficiente. Si tenemos lo suficiente, somos ricos. Porque no estás en la calle, no estás pidiendo limosna, no estás padeciendo de la comida, entonces no eres pobre, eres rico. ¿Por qué? Porque no tienes necesidad de nada y hay que trabajar precisamente para no tener necesidad de nada. Hay veces que salen en emergencia solamente, pero siempre es importante tener bien estos conceptos. Ahora, el Señor Jesús tuvo que vender y tenía que vender precisamente para sostenerse, incluso cuando vendía era para regalar, porque cuando reprendió a los discípulos por querer vender un perfume y dárselo a los pobres, él dijo que no. O sea, entonces él acostumbraba a vender y dar a las personas. Entonces tenemos que aprender de esto, ¿no? Si vamos a vender algo, pues que no sea para comprarnos algo mejor, sino que sea para bendecir, hermano, ¿no? Y a final de cuentas, eso va a hacer que nuestros tesoros estén en el cielo. Y bueno, esto es mayordomía en su máxima expresión, porque donde quiere Dios que invirtamos es en el cielo, no es en la tierra, porque aquí en el contexto habla de tesoros en el cielo. Entonces Él quiere que invirtamos en el cielo. ¿Y cómo invertimos en el cielo? En las sucursales que hay en el cielo. Y las sucursales son los pobres, los necesitados, las viudas, los presos, los enfermos, niños de la calle, o sea, toda persona necesitada. Esos son los recursos, son las sucursales celestiales. Y ahí, en la medida que podamos, debemos de invertir. Y obviamente compartir para las necesidades, ¿no? Es algo que no se enseña a veces porque pues es más fácil decirles venda, ¿no? Vende y aquí tráelo a la iglesia, ¿no? Y aquí siembra en la iglesia. Y no es así. Tenemos que aprender también a desprendernos con las personas necesitadas. Y si por ahí tú tienes un bien y lo vendes, pídele ayuda al Señor para que Él te guíe. Si ya cubriste bien la necesidad de tu familia, porque es el equilibrio también, no hay que irnos al extremo de que lo tengas que vender o tengamos que vender sin quedarnos sin nada y tener que despojarnos, o despojar a nuestra familia para darle a otro. No es así. Pídele a Dios sabiduría y dirección para que Él te diga si tú puedes apoyar a alguien y puedes bendecir a alguien con lo que el Señor te está dando o con lo que tú vendas. Pero regularmente a veces, ¿no? Siempre, cada vez que queremos vender, siempre es para acumular o para comprar más cosas. El Señor Jesús dijo que no, que tenemos que vender para regalar, porque es lo que hacía Él. Y en la medida que podamos, sin descuidar nuestras responsabilidades financieras y nuestras responsabilidades con la familia. Eso es lo principal. Entonces, es el mandamiento número 182. Vamos al mandamiento número 183, que viene de la mano, ahí en Lucas 12:33, y es den limosna. O sea, entonces cuando Él dijo, vendan lo que posean y den limosna, es porque quiere que demos limosna, ¿no? Ahora, Jesús nos enseña que hay diferentes tipos. Bueno, hay diferentes tipos de dar, ¿no? O sea, hay ofrendas, hay diezmos, como le llaman, hay limosna también. Pero sea como sea, tenemos que hacerlo por amor al Señor, ¿no? Y obviamente tenemos que hacerlo para socorrer una necesidad o incluso para los indigentes, ¿no? Cuando uno ve un indigente, y es algo que también tenemos que pedirle mucha guía, porque no nada más es dar por dar. Tenemos que, aquí en la calle, con los que manejamos y que estamos en la calle, vemos mucho indigente. Pero tenemos que pedirle la sabiduría de Dios para que nos muestre y nos diga cómo debemos de ayudar y de qué formas y si debemos de ayudarlos. No se le ayuda a todos, tampoco se les da a todos.
Entonces es ahí donde entra el discernimiento que el Señor nos da para que podamos realmente ubicar y discernir cuál es la persona a quien el Señor nos guíe a hacerlo, y sobre todo hacerlo en secreto para que no sea nuestra limosna en público y obviamente nos convirtamos en hipócritas. Entonces debe ser en secreto y debemos de empezar, ¿no, hermanos, a hacerlo con lo que el Señor nos da y apartar algo para darlo, para bendecir. Entonces, si ves un estado, pide al Señor, y a lo mejor el Señor te muestra que le tienes que llevar de comer, a lo mejor te muestra que le debes dar una cobija, a lo mejor te muestra que lo debes de vestir. No sé cómo el Señor te pueda conducir, pero de que lo hace, porque si de algo estoy seguro, y de algo el Señor se atiende, es de los necesitados, es de los menesterosos. Entonces, está al pendiente de eso y da limosna, o demos limosna, como lo dice el mandamiento número 183, den limosna. Este es el mandamiento número 183, den limosna. Y vamos al mandamiento número 184, que está ahí mismo, en el 33, dice, háganse bolsas que no se envejezcan. O sea, ese es el mandamiento número 183. Háganse bolsa que no se envejezcan. Donde el ladrón llega, ni polilla destruye. Ahora, aquí la bolsa representa los ahorros, o donde guardamos o invertimos. Jesús nos enseña, ¿no?, que la inversión más segura que existe, ¿no?, y la que más réditos y beneficios es la de invertir en el reino de los cielos. Esa es la mejor inversión que podemos hacer. No nos vamos a dar cuenta hasta que lleguemos allá. Qué triste va a ser, ¿no?, que muchos llegan allá y sepan que no hicieron nada no ahorraron nada para el cielo. Todo aquí se lo gastaron, todo aquí lo utilizaron para ellos y jamás invirtieron en el cielo. O sea, van a ser creyentes salvos, pero van a tener poco en el cielo, ¿no? A diferencia de muchos que van a tener muchas riquezas porque invirtieron aquí. Entonces empecemos a invertir en el cielo, hermanos, ¿no? Y todo lo relacionado con lo que hagamos en la tierra tiene que ser con invertir para el cielo, ¿no? Precisamente para que en el cielo se hagan nuestros tesoros. Entonces el mandamiento número 184 es, háganse tesoros en el cielo. Perdón, háganse bolsas que no se envejezcan. Perdón, es el mandamiento número 184. Háganse bolsas que no se envejezcan. Vamos inmediatamente al mandamiento número 185 y está en Lucas capítulo 12, versículo 35. Más abajito es el mandamiento número 185 y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Acá hay dos mandatos y con eso voy a acabar. Dice, el primer mandato es, o el 185 es, tengan sus lomos ceñidos. Es el mandamiento número 185. Ahora, en la escritura se refiere a la cintura de los lomos, pero también a las partes nobles. Es decir, en la cultura hebrea, el lomo, ¿no?, o el término lomos, se utilizaba haciendo referencia a las partes nobles de los hombres para apelar a su hombría. Y entonces cuando Jesús dice tengan los lomos bien ceñidos, significa ser hombre, significa ser valiente, significa fajarse los pantalones y enfrentar los problemas, dificultades de la vida con dignidad y valor. Es lo que significa. Hay veces, hermanos, que los problemas abruman. Hay veces que las situaciones abruman tanto, ¿no?, que parece que nos quieren desanimar, nos quieren hacer desfallecer, nos quieren abrumar tanto que nos quieren hacer incluso perder la confianza en Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de tener los lomos ceñidos, ¿no? Tenemos que fajarnos bien y enfrentar los problemas que tengamos con total dignidad, con total valor. Yo tuve una prueba muy fuerte de físico este último mes que pasó. Tengo algo de secuelas todavía, siento yo. Pero tenía que aplicar esto, hermanos, fajarme, ¿no? Porque si yo me dejaba vencer por eso, pues iba a estar en el suelo. Entonces me recuerda las palabras que el Señor Jesús nos dice, ¿no? Y a través del Espíritu Santo se los reveló a este Pablo. Y, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que Jesús nos lleva siempre en triunfo. Siempre en triunfo nos lleva, siempre en triunfo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Y el mismo Pablo, en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 3, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces estamos en una batalla, hermanos. No dejemos o no dejes
que las circunstancias, los problemas mermen tu ánimo, mermen nuestro ánimo. Tenemos que enfrentar y tenemos que luchar, sabedores de que el Señor va delante de nosotros, sabedores de que el Señor está con nosotros, y por más difícil que sea la situación, tenemos que bajarnos bien y enfrentarlo con valentía y decir: Señor, está difícil la situación, pero yo confío y creo que tú me vas a dar la salida. Aunque ahorita no lo vea, aunque ahorita parezca difícil, en cualquier aspecto de tu vida, Señor, tú me vas a dar la salida, porque tú dices en tu palabra que ante estas cosas soy más que vencedor, ¿no? Y que mayor está el que en mí que el que está en el mundo. Entonces, si está Cristo en ti y está Cristo en mí, tenemos al Espíritu Santo, tenemos un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que nos va a animar para que sigamos adelante y enfrentemos con una buena actitud los problemas y las adversidades, sabedores de que muchos de ellos nos están perfeccionando, están fortaleciendo nuestra fe y están transformándonos en un corazón parecido al de Jesús, y está moldeando nuestro carácter también, nos está cambiando. Es lo que nos debe animar. Entonces, tengamos, Señor, nuestros lomos. Y el mandamiento número 186, con este acabamos, es: tengan sus lámparas encendidas. Es el mandamiento número 186. Tengan sus lámparas encendidas. Ahora, las lámparas en ese tiempo usaban en la noche para alumbrar el hogar, ¿no? De hecho, cuando iban a recibir un viajero, tenían que tener lámparas encendidas en ese tiempo, porque si se apagaban las lámparas, de hecho, había veces en que las tenían que tener encendidas toda la noche, porque si el viajero llegaba a determinada hora de la noche, que regularmente era así, pues si tenía las lámparas apagadas no iba a poder ver, ¿no? No era como ahora, ¿no? Que hay luz y que pueden ubicar. En ese tiempo no había eso, entonces tenían que tener lámparas de aceite y tenían que tenerlas encendidas precisamente para que cuando llegara el viajero pudiera ver qué casa iba a ir y que estaba encendida. Entonces, lo que el Señor dice es que tengamos nuestras lámparas encendidas, ¿no? Entonces, es el fuego del Espíritu, significa el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. En Mateo 25 habla de 10 vírgenes, unas insensatas y unas prudentes. Unas tenían sus lámparas, guardaban aceite para tenerlas encendidas porque iba a venir el esposo. Otras no compraron suficiente aceite y se les apagaban las lámparas. Entonces, las que entraron al reino de los cielos eran las mujeres que tenían sus lámparas encendidas y que esperaban a su esposo. Y las insensatas, las que no guardaron y las que pues fueron insensatas y fueron descuidadas, entonces pues se quedaron fuera del reino. Muchos van a quedar fuera precisamente porque no tuvieron sus lámparas encendidas, no mantuvieron un fuego del Espíritu Santo en sus vidas, no mantuvieron una comunión, relación con Él constantemente, y por eso a muchos se les apagan sus lámparas, precisamente por lo mismo, porque dejan de orar, dejan de leer, dejan de congregarse, dejan de tener una comunión con Él, incluso ahorita en estos tiempos con su familia, y por eso obviamente empiezan tantas cosas, tantas circunstancias adversas. Entonces, hermano y hermana, tengamos nuestras lámparas encendidas, tengamos encendido el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones para que cuando el Señor Jesús regrese y venga, estén encendidos y ardan por Él. Entonces, es el mandamiento que el Señor nos deja en el mandamiento número 185, tengan sus lámparas encendidas. Entonces, pues hasta aquí, hermanos, terminamos con los mandatos que el Señor nos mandó guardar. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y si Dios permite, nos vemos el miércoles. El miércoles voy a dar otra enseñanza para ver si ya podemos acabar los mandatos y empezar con otras. Estamos a terminar el año así. Y esperemos en Dios que podamos reunirnos pronto. Y pues si Dios permite, nos vemos. Les agradezco el que estén aquí, el que nos estén viendo por el canal. Yo sé que muchos no nos ven al momento porque ahorita no podemos más aparte. Después ya se meten, ahorita mandamos la liga. Pero les agradecemos, hermanos, y Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos en contacto por el grupo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Un abrazo, bendiciones.